Muchas bendiciones para todos. Un feliz sábado aquí nuevamente en su canal IAYA Hispano. Como siempre lo hemos dicho, gracias por permitirnos llegar hasta sus corazones, hasta sus hogares. Es para nosotros un privilegio muy grande poder llegar hasta allá, hasta donde ustedes están. Estamos aquí hoy con el último tema de esta serie, Disciplinado por Amor. Para mí ha sido una bendición muy grande y espero que para usted también. Este tema queremos cerrarlo de la mejor manera. Pedimos que el Espíritu Santo pueda dirigirnos para inquietar nuestro corazón, para querer ser como este joven. Si él logró lo que logró gracias a que le permitió a Dios reinar supremo en su corazón, eso nos da a nosotros la garantía, especialmente a los jóvenes, que también podemos hacer lo mismo que José logró, porque es el mismo Dios, ese mismo Dios que acompañó a José, también nos acompaña a nosotros. Antes de seguir con este tema, me gustaría tener una palabra de oración y seguimos. Vamos a orar. Santo Padre que estás en el cielo, estamos aquí delante de tu presencia con el último tema de esta serie, Disciplinado por Amor. Queremos pedirle de todo corazón que nos llene de su Santo Espíritu para que al escuchar tu palabra podamos atesorar en lo profundo de nuestro corazón esas verdades que harán de nosotros hombres y mujeres dignos de ti, dignos de llevar el nombre de hijos tuyos. Gracias por escucharnos y gracias por ser nuestro Dios. Oramos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo aquí tengo unos apuntes que yo los escribo porque no me gusta que nada quede olvidado. Y ya la mente humana en el contexto del pecado no es la misma. Así que voy a ir mirando aquí ciertos detalles que yo creo van a ser de bendición para cada uno de nosotros. Yo quisiera comentar lo siguiente. Cada uno de nosotros necesita comprender que estamos en este mundo con un fin: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, estamos aquí para ser una bendición para los demás, una respuesta, una mano ayudadora, un socorro, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos aquí, en este mundo, para ser una piedra de tropiezo, sino un conducto donde fluya el amor de Dios hacia los demás. Todos tenemos un privilegio de poder mostrar el amor de Dios a nuestros prójimos. La pregunta en esta hora es, al hacernos un examen propio, al hacernos un análisis profundo, nosotros, ¿qué somos? ¿Una bendición o una piedra de tropiezo? Yo entiendo, y como lo hemos visto en la historia de José, que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y que de manera humilde y con buena disposición debemos aceptar la disciplina de Dios, porque Dios es el que tiene el control de nuestras vidas si nosotros, claro está, se lo permitimos. Pero eso no quita el hecho de ninguna manera que yo, si me atrevo a hacer o le permito al enemigo constituirme como un instrumento de maldad,
como un instrumento de iniquidad, como una piedra de tropiezo, eso de ninguna manera va a quitar de mí la responsabilidad y algún día Dios va a pedir cuentas por aquello que he hecho en vez de ser bendición, ser una piedra de tropiezo. Yo no sé si hasta aquí usted está entendiendo la idea que estamos tratando de transmitir. Por un lado, debemos asumir de manera responsable, madura y seria, como asumió José, los golpes y esas angustias que el enemigo presentaba en su vida, pero mirándolo de otra manera, tenemos que tener mucho cuidado de no ser nosotros los que tengamos la responsabilidad de hacer daño a otro, porque a lo único que Dios nos ha llamado es ser una bendición. Y quiero leer 2 versículos que aparecen en Génesis capítulo 41, en el versículo, Génesis 41, versículo 51 y 52. Ya José es el gobernador de Egipto, ya se casó y tuvo 2 hijos. Pero una expresión que hace José cuando le nace su hijo mayor me hizo a mí pensar mucho en lo que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que yo estoy siendo? ¿Una bendición o una piedra de tropiezo? Porque aunque José fue fuerte, fue duro como una roca, no olvidemos que José era humano como tú y como yo. Y como humano, él sentía el desprecio, él sentía el rechazo. A él le dolió el acto vil que sus hermanos hicieron, más porque eran sus hermanos. Entonces, quiero leer este versículo que nos muestra a un José de carne y hueso con el único fin de pedirle a Dios que usted pueda ser una bendición para el otro y no una piedra de tropiezo. De ninguna manera usted diga, es que Dios me está usando para ayudar a desarrollar un carácter en el otro. Usted no está llamado para eso. Usted ha sido llamado a amar al prójimo como a usted mismo. Yo he sido llamado a amar al prójimo como a mí mismo. Eso significa ser una bendición. Espero que haya quedado claro eso y leamos lo que dice Génesis 41:51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La versión Dios habla hoy traduce estos versículos de la siguiente manera. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y todos mis parientes. Y el verso 52 dice, al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. Hermano, José sufrió. Él no era un robot insensible a las angustias, a las tristezas, a los desprecios, a los abusos a los que él tuvo que enfrentar. Claro que sufrió. Eso me muestra a mí un José humano. Pero noten lo que dice allí. Dios permitió que tuviera hijos en este país donde he sufrido tanto. Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y todos mis parientes. Si ustedes escuchan el eco de Hebreos 12:11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Y José dijo, Dios me ha hecho fructificar
en este país donde he sufrido tanto. Nada de lo que pasa es tan grande, tan fuerte, que no haya Dios provisto una salida y una solución. Jesús nunca nos permite pasar por algo que Él ya no haya pasado primero. Las espinas que hieren nuestros pies son las mismas que hirieron los pies de Él. Él es nuestro ejemplo en todo. Ahora quiero decir algo muy importante. Si hasta este momento usted ha estado prestando atención, necesito pedirle un favor. De aquí en adelante, esté extremadamente atento, porque es sumamente importante lo que voy a decir a continuación, porque se trata de nosotros, ya no de José. Quizás hagamos ciertas comparaciones que nos van a ayudar a aclarar lo que estamos tratando de transmitir. Pero se trata de nosotros, de nuestro propósito y de lo que Dios quiere lograr y alcanzar en nuestro corazón. Pero eso va a ser para honra y gloria de su santo nombre, del nombre de Dios. Jesús va a estar siempre delante de nosotros dándonos ejemplo. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y a mí me gustaría leer Juan capítulo 16, acá tengo mi Biblia, Juan capítulo 16, el versículo 33, para que simplemente recordemos lo que estamos diciendo y tengamos una base bíblica. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él se coloca siempre por delante. Todas esas circunstancias que tratan de robarnos la paz, Jesús dice: confía, yo ya he vencido al mundo. Y ese yo es Jesús, y ahí Él se está colocando como que Él ya lo venció y nosotros también lo podemos vencer. Lo que necesitamos es confiar, así como confió José. Salmos 37. Aquí la declaración de Salmos 37 nos va a decir todo lo que hemos tratado de transmitir. Solo que cuando leamos la palabra necesitamos guardarla en nuestro corazón para que forme parte de nosotros y no simplemente se quede en una declaración teórica que quizás no va a ser ningún beneficio en nuestra vida. Salmos 37:5, y a partir de aquí me voy a desplayar en los minutos que tenemos de este mismo principio que se va a repetir. Después da fruto apacible de justicia. Jesús dijo: el que se humilla será ensalzado. Ese principio siempre se va a cumplir siempre y cuando yo me someto de manera voluntaria y con mucho amor a la disciplina de Dios. Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso es lo que precisamos hacer. Confía, yo he vencido al mundo. Encomienda a Jehová tu camino, pero luego aparece confía y Él hará. ¿Y saben lo que aparece a continuación? El verso 6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿No exhibió el Señor delante de toda una nación la justicia de José, la luz de José, a tal punto que Faraón llegó a decir: ¿dónde vamos a encontrar a otro como este? Y se lo dijo a sus siervos, y ninguno levantó su mano diciendo: aquí hay uno. No, porque no había. Todos llegaron a la misma conclusión, que el único que podía ocupar ese puesto era José. Y luego a continuación dice: guarda silencio, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. José por 13 años guardó silencio delante de Jehová. Guardó silencio delante de Dios, sin quejarse, sin murmurarse, sabiendo que detrás había algo más que esa venta, algo más que esa traición, algo más que esas acusaciones, algo más que ese olvido del copero. Había un Dios preparándolo para algo especial, para algo extraordinario, para algo diferente. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Yo creo que ha llegado la hora de permitirle al Señor grabar su palabra de tal manera que nuestra vida se proyecte en la dirección en que se proyectó la vida de José. Y más ahora que estamos en el tiempo del fin. José asumió de manera madura y responsable la disciplina que Dios le permitió llegar a su vida y experimentó él mismo el beneficio de aceptar esa disciplina. Pero recuerden, Jesús era el que iba por delante. Jesús es el que va por delante de nosotros y Él nunca nos va a pedir ni nos va a permitir algo que Él ya no haya pasado. Y el principio elemental en el reino de los cielos siempre será el mismo. El que se humilla será ensalzado. Y de cabeza, por delante, por todos lados, va a estar Jesús, porque todo es que se puede en Él que nos fortalece. Eso nos debe animar a nosotros. Eso nos debe incentivar a no creer que es otro hombre el que está intentando dañarnos, sino que esto es una guerra. Y en esta guerra yo preciso creer que el que tiene la victoria es mi Dios, así como José lo creyó. Por ejemplo, Salmo 105, y vamos a usar la Biblia mucho ahora. Salmo 105 dice, versículo 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Y envió el rey y lo soltó. El Señor de los pueblos lo dejó libre y lo puso por señor de toda su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Esa es la experiencia que Dios quiere que cada uno de nosotros, especialmente los jóvenes, comprenda de manera práctica que el Dios que tenemos puede regalarnos la victoria siempre y cuando nosotros aceptemos su disciplina, que a veces es causa de tristeza, no vamos a negarla.
que a veces no la comprendemos, pero no podemos permitirle a Satanás que nos robe esa victoria por delante sencillamente porque no tenemos la capacidad de entender esa circunstancia que está afectando nuestra persona, creyendo que es el otro y no aceptando la soberanía de Dios en nuestra vida. Quiero leer Primera de Pedro capítulo 5 y ya vamos a ir cerrando. Hay mucho que decir en función a lo que estamos diciendo, pero yo estoy convencido que Dios ha hablado a su corazón y no deje que el enemigo le robe esa semilla que el Señor se ha esmerado en sembrar. Porque de aquí en adelante seremos aborrecidos por todos. No nos sintamos pisoteados, no nos sintamos humillados por otro. Es Dios el que está delante de nosotros, si así nosotros lo creemos. Es Jesús el que está hablando. Y perdonen que me salte, mantengan ahí Primera de Pedro, pero voy a leer Filipenses porque es muy importante que quede claro que es Jesús el que está delante y Jesús nunca se sintió pisoteado. Dice así: haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Noten a Jesús como ejemplo. Por eso Él dice, confiad, yo he vencido. Tú también puedes. Todos podemos, pero hay que confiar. En el mundo va a haber aflicción. Eso Él no está quitándonos. No está colocando un manto de flores. Él nos dice lo que sucede porque estamos en un mundo, en el contexto del pecado, en un mundo donde hay un conflicto. Y Satanás va a querer destruirnos. Dice allí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Quédate quieto delante de Dios, decía Salmos 37, del 5 al 7. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando usted escucha muerte y muerte de cruz, vaya allá. Cómo fue tratado Jesús en el Calvario, cómo fue tratado en el pretorio de Pilato, cómo fue tratado ante Anás y Caifás, cómo fue tratado cuando cargó la cruz hasta llegar al monte de la calavera donde fue crucificado. Y se va a dar cuenta de qué humillación estamos hablando. Pareciera que los hombres estaban airados contra él, pero él se estaba sometiendo a la disciplina de su Dios, de su Padre. Así como José se sometió en su circunstancia y en su momento especial. Pero dice aquí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el mismo principio que sucederá en todo aquel que se humilla delante de Dios y acepta su disciplina, ser exaltado. Y si no somos exaltados en esta tierra, nos falta mucho para que nos digan, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pero nunca dejaremos de recibir aquello que la disciplina promete a todo aquel que se ejercita en ella. Ahora sí, Primera de Pedro capítulo 5 y cerramos con esto. Hay que asumir de manera madura y responsable lo que Dios quiere lograr en nosotros. José aprendió de manera dura y bajo circunstancias muy extremas, pero José aprendió. A tal punto que cuando se revela a sus hermanos, él tuvo que
devolverles la confianza diciendo, ustedes no me mandaron, fue Dios. El acto era tan terrible, tan ruin lo que habían hecho, que ellos se alejaban. Y José tuvo que cogerlos y decirle, no fueron ustedes, por favor, fue Dios. ¿Cómo asumió de una manera tan madura, tan cristiana, tan responsable la soberanía de Dios en su vida? Usted y yo, ¿por qué no lo podemos también? Pero necesitamos que Dios sea el que controle nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y termino con esto. Vamos a ir terminando con esto. Dice 1 de Pedro 5, versículo 5 en adelante. Igualmente jóvenes. Es que esto es para los jóvenes. Esto no es para nadie más importante que los jóvenes. Para todos, pero nadie más importante que los jóvenes. Igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego aparece, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 13 años José se humilló y el Señor lo exaltó cuando era tiempo. ¿Y de qué manera? No tiene nombre lo que hace Dios cuando uno se dispone en sus manos. Y dice el verso 7, echando, porque aquí está lo hermoso. Dios no tiene en poco nuestras aflicciones, sino que está allí para que yo las eche sobre Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. José, toda su angustia, toda su ansiedad, la echaba sobre Dios. Yo pregunto, ¿usted tiene un sacerdote? José sí tenía un sacerdote, de manera práctica, no teórica como muchos tenemos. Y sacamos versículo tras versículo mostrando que Jesús es un sacerdote que está en el santuario celestial, pero no somos capaces de echar toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad, todas nuestras tristezas a Él. José sí, José no predicó quizás la doctrina de un sacerdote, pero él echó toda su ansiedad sobre su sacerdote, sobre su mediador, porque esto es práctico, no teórico. Y dice el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es que el diablo quiere devorar. Se lo quiso devorar a José de una manera tan terrible como ser vendido por sus hermanos. Y ellos planearon matarle. Y él dice, sé sobrios y velad, para que no nos devore ese león, al cual resistí firmes en la fe. Y noten esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no es el único que sufre. Todos estamos pasando por circunstancias donde estamos siendo probados con el único fin de desarrollar lo mejor que tenemos en nosotros, si se lo permitimos a Dios, claro está. Y ahora lo que dice en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el fin de la disciplina. El Señor quiere exaltarnos, quiere elevarnos. Y la vida de José tiene todas esas lecciones prácticas que hoy tú y yo necesitamos pedirle al Señor que la haga carne y sangre en nosotros. Yo quiero, antes de cerrar, que usted escuche esta canción especial, este cántico. Yo sé que está en portugués, pero da para entender y va a aparecer las letras en español. Escuche esa canción, porque habla de una manera práctica. Y aunque no dice José, yo
me pareciera que estuviese hablando de José. Eso es lo que necesitamos. Aunque habla en términos de masculino, también las mujeres colóquense allí, porque tanto hombre como mujer, Dios quiere alguien. Escuche esa canción, por favor. Deus quer alguém forte, também leal, que ame o bem e lute contra o mal. Alguém que vença a força natural. Deus quer alguém honesto e trabalhador. Deus quer homem forte e lutador, que negue o mundo, vença o tentador. Deus quer alguém que prove ser um crente, que diga assim: meu Cristo vive em mim. Deus quer alguém que ame trabalhar, em quem também se possa confiar. Alguém de fé que fique em pé bem firme, quando lá fora sopra o vendaval. Deus quer homem firme na direção, que diga sim e saiba dizer não. Alguém que viva só em retidão. Deus quer homem que ande em sua luz. Deus quer alguém que seja salvo por Jesus. Yo sé que esa canción ha tocado su corazón. Entiendo que es portugués, yo estoy aquí en Brasil, IAG es una institución de Brasil, sino que este canal es propiamente hispano, también tenemos uno en portugués. Más, querido amigo, querido hermano, quiero hablarle a su corazón. Entiendo que esta serie ha sido muy sencilla, pero Dios es sencillo, Jesús fue sencillo. Lo único que queremos es poder sembrar en su corazón una semillita que pueda producir un fruto. Y quizás algún día nos veremos en el reino de los cielos y compartiremos todas estas experiencias. Comparta este video, dele like, no tengan límites. Próximamente llegarán nuevas series, nuevos estudios, pero lo único que nosotros queremos, todo el equipo de IAG, porque esto es un equipo, yo vendría a ser el más pequeñito, acá hay un equipo muy grande que hace posible que podamos llegar hasta sus corazones. Jóvenes que colaboran en las grabaciones, en las digitaciones, creo que así es el término, más
hay un equipo que prepara todo este sistema con el único fin de que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Así que oren por nosotros. Vuelvo a decir, compartan estos videos que van a ser una bendición para cada una de nuestras vidas. Fue un placer muy grande haberme permitido llegar hasta ustedes. Que el Señor les bendiga y próximamente seguiremos con nuevas series. Un abrazo muy grande desde aquí, Brasil. Bendiciones. Amén. IAG, juntos avançaremos.